Empecemos con los supervivientes de la célula. En la primera declaración que presta Mohamed Hawley ya nos dice que en la casa existían 4 o 5 personas y sabemos por testigos que Esati marchó esa tarde de la casa, nos lo dice el testigo Ramón Rebet, sobre las 18:30, vio salir la furgoneta Mercedes de Esati, y otros testigos franceses, Enrique André Groby, dicen que estaban 4 personas cenando, sobre las 22 horas oyen perros ladrar, y entonces ven que hay una furgoneta bajando, un vehículo, dicen, no ven si es una furgoneta, un vehículo que se desliza con el motor y las luces apagadas desde la entrada de la urbanización, donde ellos están, hacia la casa de Alcanar. Otros testigos, como el señor Gorby, nos han afirmado haber visto un hombre mayor, de pelo corto, blanco, de barba recortada, que conducía una furgoneta blanca con vaca, con hierros en el techo, diferente, por tanto, a la furgoneta Mercedes Sprinter de Esati. Descripción que cuadra con una fotografía encontrada en los restos de Alcanar. ¿Quién es ese misterioso hombre de la barba blanca? ¿Iba en el vehículo que entró a las 22 horas en la urbanización? ¿O era Esati? ¿O iban juntos? ¿O era la otra furgoneta? Interrogantes que no han quedado resueltos en este proceso. La furgoneta de Esati, que recordamos Hawley dijo que estaba en la casa el día 16, junto con el Peugeot y junto con la moto Kawasaki, la furgoneta Mercedes Sprinter de Esati aparece al cabo de unos días, el día 21, furgoneta que además el testigo Gerard Gustave Gastot dice también que vio en la casa, pero el día 21 aparece en la calle Sant Pere 120 de la Rápita, frente a una oficina de la Caixa, que es una ubicación muy próxima a la carnicería regentada por Mohamed Bouyahgal y su hijo Abdelkarim. El padre niega conocer al imán, pero existen geolocalizaciones del móvil del imán en esa carnicería y verdulería. Y la testigo Sandra Domènech reconoce haber visto al imán hablando con el señor Mohamed Bouyahgal. Y el hijo, Abdelkarim, reconoce que miembros de la célula habían estado hablando con su padre para que les dejara la furgoneta. Según el informe de los Mossos de Escuadra obrante al folio 2695 y siguientes, los agentes Astor 840 y 870, y es un dato relevante, la furgoneta que el día 21, 4 días después, aparece aparcada en la Rápita, aparece limpia, nos dicen. Eso quiere decir que aparece sin huellas en el volante, sin huellas en el cambio de marchas, sin huellas en las manecillas de la puerta. Es decir, que alguien se ha tomado la molestia de borrar las huellas dactilares que pudiera haber. Eso sí, con una lata de Coca-Cola, que sorprendentemente aparece allá y que es el indicio 13, en la que sí quedan restos de ADN. Y también aparece allá un iPhone limpio, un teléfono móvil de gran valor, que sin ningún contenido, es decir, que ha quedado absolutamente limpio. En los restos de la casa de Alcanar, los Mossos hacen un trabajo encomiable de desencombrar, de buscarlo todo, no aparece el Nokia gris y blanco que sabemos que usaba Esati, ni tampoco 2 de las tarjetas que Esati utilizaba, la tarjeta acabada en 125 y el teléfono conspirativo, la tarjeta acabada en 180, obra ello al folio 11.424. Pero además sabemos que el teléfono conspirativo, el acabado en el 180, recibe llamadas de teléfonos marroquíes con posterioridad al atentado. Y consta así, folio 835, pieza 3, subcarpeta 2, tomo 3 de la Guardia Civil, consta que el 19 de agosto, es decir, cuando ya hace 2 días del atestado, recibe una llamada a las 12:24, otra a las 13:54, y que al día siguiente, el 20 de agosto, una llamada a las 12:23, otra a las 16:21, otra a las 16:35. Llamadas de 2 a 3 minutos, por tanto no es simplemente un intentar establecer contacto sin respuesta, sino llamadas
que todo indica que se han llegado a producir. Sabemos también que se utilizaba un buzón muerto. Entre los restos de la casa aparece un papel que tiene anotado una dirección de correo electrónico, adamperez27177, y una clave, un password, perajoan18, folios 8869 a 8874, pieza primera, tomo 22, indicio Z, 178. Un buzón muerto es un sistema que utilizan los servicios secretos. En vez de comunicarse, comparten la contraseña de una cuenta de Gmail y cada uno de ellos entra, hace deja escrito un borrador, no circula por tanto por la nube, lo deja ahí escrito y el otro con quien quiere relacionarse entra, ve lo que hay en el borrador, lo borra o cambia el borrador o le pone otro contenido. Por tanto, es un sistema de comunicación entre servicios secretos. Ya es sorprendente que existiera ese buzón muerto que sabemos que fue creado desde una cuenta wifi pirateada de un vecino de la casa de la calle Sant Pere del Imán de Ripoll. Pero más sorprendente es todavía que ese buzón muerto, que consta que había tenido actividad el 24 de mayo del 17 al inicio del Ramadán y el 19 de junio, más sorprendente es que se constate que ha vuelto a tener actividad el 18 de agosto. El 18 de agosto, al día siguiente de los atentados, a las 9:50, ese buzón muerto ha vuelto a tener actividad. Vamos rápidamente a analizar las pruebas de ADN que se han llevado a cabo. Sorprendentemente, desde el primer momento, quiero decir, hay un oficio obrante al folio 571, pieza tercera, carpeta 1, subcarpeta del Cuerpo Nacional de Policía. Hay un oficio del CITCO, del Centro del CITCO que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha 20 del 8, un oficio del CITCO al Juzgado Central de Instrucción afirmando que Sati ha fallecido, cuando todavía nadie ha podido establecer ningún tipo de evidencia científica al respecto. Y así se recoge en el auto del juez central de instructor, en el auto de prisión de Mohamed Houli de fecha 22 del 8, folio 568, que se da por muerto a Sati. Pero lo único que hay hasta este momento es que así lo ha firmado el CITCO. Porque si repasamos todas las evidencias relativas a las pruebas biológicas, vemos que las muestras se recogen los días 19 y 20 de agosto. El 20 de agosto el CITCO ya está afirmando que Sati es muerto y que dan lugar a un primer dictamen, el dictamen B1705570, de fecha 21 de agosto, es decir, el CITCO, al día siguiente de que el CITCO haya afirmado que Sati es muerto, folio 631 y siguientes, de la pieza 7, tomo 1, que lo único que establece allá es que hay dos perfiles genéticos y nos dice que esos perfiles genéticos no se corresponden con ningún perfil genético que obre en la base de datos de CODIS. Cosa que es sorprendente porque recordemos que Sati había estado relacionado en la operación Chacal de 2006, fue detenido en Ceuta por tráfico de drogas y cumplió prisión en Castellón de 2010 a 2014, como luego veremos, con relación con los servicios, recibiendo visitas de los servicios de seguridad del Estado. Por tanto, alguien que se sabe que ha tenido ya relación con la operación Chacal, con otro atentado terrorista y que está en prisión, es sumamente sorprendente que sus datos no obren en la base de datos del CODIS, o en todo caso que no cuadra con esos perfiles genéticos que los Mossos han conseguido, los biólogos, perdón, han conseguido identificar en fecha 19 y 20 y incluyen en su informe de 21 de agosto. El 25 de agosto hay un informe ampliatorio, folio 651, que ya se afirma con toda claridad la coincidencia genética indubitada entre el fallecido Youssef Alá, que estaba en las casas, y sus hermanos Said y Mohamed, abatidos en Cambrils, y por tanto aquí se puede hacer con claridad la comparación genética y el resultado es concluyente.
En la misma fecha, 25 del 8 del 17, folio 665, se produce la inspección ocular de los Mossos en la casa del imán, en el piso que ocupaba el imán, en la calle Sant Pere 4, sexto piso de Ripoll, y allí se recoge el indicio K6, que es una chilaba caqui de talla 56, folio 110 a 117 de la pieza 7, tomo 1. Cuando luego en el laboratorio se analiza la chilaba ya no es caqui, es gris. Pongamos que eso pueda ser un simple error en el momento de hacer el primer atestado. Y es gris, y así nos lo confirman los agentes Astor 838 y 833, que nos dicen, sí, la tuve en mis manos y era una chilaba de color gris. Pero al margen del color gris o caqui, lo verdaderamente relevante es que se trata de una chilaba de talla 56, cuando sabemos que el imán gastaba una talla 52, porque en la misma diligencia de inspección ocular las piezas de ropa, chaquetas, cazadoras que se encuentran del imán son de talla mediana, que se corresponde con su complexión, y no talla 56, que es una complexión robusta que no cuadra con el imán. Tanto es así que en fecha 21 de septiembre del 17, los Mossos d'Esquadra advierten al Juzgado Central de Instrucción de la necesidad de solicitar ADN de los familiares y se acuerda, el emitir esa comisión rogatoria, se acuerda por el juez central en fecha 22 de septiembre, al día siguiente de que los Mossos se lo pidan. En diciembre del 17 lo oímos en una sesión del juicio, se acuerda que vayan 2 inspectores del Cuerpo Nacional de Policía a Marruecos para tomar las muestras y nos explican que efectivamente el 11 de diciembre se tomaron muestras a una hija y a un hermano, 7 años mayor que Sati, y a la hija y a la madre de Sati. No nos pueden explicar nada más porque dicen que no hablan árabe, que no hablan francés, que tampoco firmaron nada, que fueron allá simplemente para acompañar el de la embajada. Se toman esas muestras y en el oficio del Cuerpo Nacional de Policía, el oficio de fecha 19 de diciembre, folio 885 de la pieza 9, se dice, las muestras que hemos extraído, hermano, madre, hija, serán remitidas a este Juzgado Central de Instrucción número 4. Entre medio, cierto es, a destacar, así lo dijo el Ministerio Fiscal, se ha establecido la coincidencia genética entre el perfil 2, recordemos ese trozo de pabellón auditivo encontrado en la casa, la coincidencia genética entre ese perfil 2 y la lata de Coca-Cola y la chilaba. Pero seguimos insistiendo, tanto la lata de Coca-Cola, que aparece con huellas en una furgoneta que ha sido limpiada, como la chilaba, que es de una talla diferente a la que utilizaba Sati, y que el Ministerio Fiscal, en fecha 31 de agosto, había informado pidiendo al juzgado que se identificara a quién pertenecía esa chilaba. Son tanto la lata de Coca-Cola como la chilaba muestras dubitadas, se corresponden con el perfil genético, pero seguimos sin saber a quién corresponde ese perfil genético número 2. Porque mientras seguimos esperando que Marruecos, como ha dicho y como ha dicho la policía y como le pedía la comisión rogatoria, envíe las muestras del hermano, de la madre y de la hija para que se analicen en los laboratorios españoles, se devuelve la comisión rogatoria, se devuelve en fecha 15 de enero, pero se incorpora, la traducción es de 12 de marzo y se incorpora la causa el 16 de marzo. Y, sorprendentemente, los peritos marroquíes dicen las muestras coinciden con el perfil genético del atentado del 25 de 8. ¿Pero quién les ha enviado a ustedes ese perfil? ¿Quién les ha pedido que establecieran ustedes la comparación? Le hemos pedido que extraigan muestras y que nos las envíen. No consta que nadie le haya pedido ninguna otra cosa, no consta que tuvieran ningún tipo de petición. Ellos dicen conforme a la petición de fecha 25 de agosto. No consta en la causa, pero viene aquí el 3 de diciembre a declarar un policía y dice, sí, un email que se envió de Interpol
Madrid a Interpol Rabat. Dice, pero usted era destinatario de este correo electrónico. No, ¿cómo tiene usted conocimiento? No lo sé, a mí me han dicho que traiga esto. Y lo aporta y el Ministerio Fiscal lo aporta. Ese email, que por cierto no ha sido ratificado por nadie, ni tampoco se ha tenido por reproducido en el trámite documental, ese email que sí contiene unos códigos, pero como nos dicen los técnicos, insuficientes también para establecer cualquier tipo de perfil, de comparación de perfil genético. El informe de los peritos marroquíes, incluso teniendo en cuenta ese email y el documento anexo de 25/8, no cumple los estándares ni científicos ni jurídicos exigibles para una comparativa de ADN. Cuando vimos que, en contacto con el juez de enlace español en Marruecos, que los peritos marroquíes lo vimos viendo que no iban a venir, que se denegó la videoconferencia, que no nos iban a poner ningún tipo de facilidades, como así sucedió, para que vinieran, encargamos un informe pericial que intentamos acompañar al inicio del juicio como cuestión previa, conforme la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dicho que es perfectamente posible también en trámite de sumario. ¿Cómo no vamos a, en el sumario, permitir que haya tantas o más garantías que en el abreviado, y que obviamente intentaremos acompañar en apelación? Pero, en todo caso, ese informe es concluyente, y es que no hace falta que nos lo digan técnicos, no hace falta que nos lo digan especialistas científicos en genética, porque basta comparar una cosa con las otras para ver que la comparación no es posible. Es como si comparamos una fotografía con un corte de voz. Oiga, usted, comparando una fotografía con un corte de voz, no me puede establecer ningún tipo de similitud genética. En todo caso, es un informe que no se ha sometido a contradicción, no se ha ratificado, que nadie les había pedido, que tampoco hemos podido tener aquí las peritos para poderlas interrogar. Oiga, ¿usted quién le envía esto? ¿Quién se lo pide? Y cómo es que ustedes... sorprendente la diligencia marroquí en enviar esa comparación diciendo sí cuadra con ESATI, cuando recordemos que las autoridades de Marruecos no han tenido ninguna colaboración en este juicio. Lo señalaba mi compañero Agustí Carles. Hasta 3 veces el juzgado instructor le pide a las autoridades marroquíes que le den el password para conocer a quién pertenecen aquellos móviles marroquíes que han tenido conversaciones con el teléfono conspirativo de ESATI los días posteriores al atentado. Ninguna respuesta. Tampoco han permitido que puedan venir aquí las peritas. En cambio, han demostrado una sorprendente diligencia en contestar lo que nadie les había preguntado, eso sí, en coincidencia absoluta con lo que el CITCO ya afirmaba en fecha 20 de agosto. Con la venia de la sala acabo ya los pocos aspectos que me quedan por tocar, y además algunos de ellos muy tangencialmente. Quería hacer referencia también a un tema que no se ha investigado, que debería haberse investigado a nuestro juicio durante la instrucción. ¿Qué es lo que sucede en el aeropuerto del Prat la noche del 16, madrugada del 17 de agosto? Se geolocaliza a 2 miembros de la célula que a las 2:30 se han desplazado de Ripoll hasta el aeropuerto, y a las 4 vuelven a estar en Ripoll. Y además consta también que la señora Ahama Brini, que es sobrina del terrorista de los atentados de Bruselas del 16, aquel mismo día, 17 del 8, ha comprado un billete de avión Barcelona-Bruselas que sale a la 1, que finalmente, a la 1 de AM, a la 1 de la madrugada, que finalmente no toma, y que compra otro billete en el que sí embarca Barcelona-Milán, que sale a las 10 de la mañana. No se ha investigado si efectivamente, como declaran, iban a recoger a sus familiares los miembros de la célula. No se ha investigado qué pasa con ese billete de avión Barcelona-Bruselas. ¿Acaso lo tomó ESATI o no? Es decir, pero en todo caso es otro interrogante que plana sobre una instrucción, como decía antes, muy deficiente. Y un último indicio que nos hace ser muy incrédulos respecto a la suerte que hubiera podido correr ESATI. Los supuestos restos de ESATI se hallan enterrados en un cementerio cristiano, en un nicho de beneficencia del cementerio cristiano, obviamente,
de Alcanar. Todos los otros miembros de la célula abatidos, sus familias han reclamado los restos mortales del imán, que era religioso, que tiene esposa y 9 hijos en Marruecos. No es cierto que no tuviera relación con ellos, porque consta que les efectuaba transferencias de forma regular y que pagaba él directamente el suministro de luz y agua de su casa de Marruecos. No tiene ningún sentido que esos restos no hayan sido reclamados si verdaderamente pertenecieran a Exat. Todo ello debe, además, ponerse en relación con el hecho de que existen indicios abundantes de la relación entre Exati y el servicio secreto. Y ha hecho antes referencia que estuvo implicado, consta así, en la Operación Chacal de 2006, detenido por tráfico de drogas y cumple prisión de 2010 a 2014 en Castellón. Consta que recibe visitas de los servicios secretos durante su estancia en prisión y, insólitamente, con posterioridad al cumplimiento de una pena de prisión por un delito grave que comporta orden de expulsión, su orden de expulsión es revocada con el beneplácito de la Abogacía del Estado, que no deja de ser sorprendente. Y no solo eso, sino que simultáneamente se le concede un permiso de residencia de larga duración. Extraño con esos antecedentes. Consta también que el presidente de la comunidad de Diegem, en Bélgica, declara, fecha 20 de agosto, declara que en 2016, el señor Solimán Foichou, que en 2016, cuando el imán de Ripoll, cuando Exati estaba allá, que quería postularse como imán de aquella mezquita y lo descartaron porque lo vieron demasiado radical, lo sorprende hablando en castellano por teléfono y dice: no, estoy hablando con los servicios secretos españoles, y le explica que es que tiene relación fluida con los servicios secretos españoles. Relación, por tanto, entre el imán y los servicios secretos que no se ha investigado, a nuestro juicio, suficientemente en la instrucción de este proceso, ni tampoco las negligencias que antes decía en materia de seguridad. Constan, lo ha señalado mi compañero y otros compañeros, constan búsquedas en el ordenador de manuales para fabricación de explosivos, de eventuales objetivos. Se trata de una persona controlada y los servicios de seguridad no fueron capaces de detectar estas búsquedas. Acabo, por tanto, adhiriéndome en lo principal al informe de mi compañero Agustí Carles y pidiendo las pretensiones civiles y penales que contaban en nuestro escrito de conclusiones y reiterando la petición de que se eleve de que se deduzca un tanto de culpa para depurar las responsabilidades a que hubiera lugar, para averiguar si existen otros miembros supervivientes y las eventuales responsabilidades del Estado. Las víctimas del atentado, en este caso los padres del pequeño Xavi brutalmente atropellado, tienen, lo decía al inicio, derecho a conocer la verdad. La instrucción practicada no permite ahora a la sala a ir más allá en muchos puntos, pero el respeto a las víctimas exige que todos los interrogantes que acabo de destacar queden aclarados. Se nos dijo que manteníamos una teoría conspiranoica. Bien, con datos obrantes en la causa, hemos puesto de manifiesto todos los interrogantes que se nos suscitan. Nada más fácil que acordar una nueva investigación y disipar cualquier duda que pueda haber al respecto. Constando como consta las relaciones entre los servicios secretos y el imán, creo que esa investigación es obligada. Es obligada desde un punto de vista moral, desde un punto de vista ético y desde un punto de vista legal. Los tratados internacionales en materia de víctimas, el propio Estatuto de la Víctima, la ley española, exige que ese respeto de todas las autoridades hacia las víctimas del delito. En España eso no ha sido así. El Congreso de los Diputados se negó a llevar a cabo una comisión de investigación y en instrucción y tampoco se hizo. La Fiscalía ha tenido en todo momento una actitud obstativa de poder investigar más la causa. La sala, señores de la sala, tenéis en vuestras manos el reparar
el reparar ese tema deduciendo el oportuno testimonio de culpa. Y no quería acabar sin dejar constancia de la amarga queja de este letrado por el trato recibido por los abogados por la presidencia de la sala. Y no me refiero a la facultad de dirección policial, de dirección de los debates, a la policía de estrados, que obviamente creo que ha sido muy rigurosa, pero es materia que puede ser objeto de debate por vía de recursos, en vía jurisdiccional, sino a la poca consideración que hemos tenido los letrados en el señalamiento del calendario de las sesiones del juicio, especialmente en las últimas sesiones. Máxime habida cuenta de que muchos de nosotros venimos desde Cataluña, que por tanto el que de forma improvisa se establezca una nueva sesión obliga a nosotros a tener que suspender otros compromisos profesionales, a tener que buscar hotel, a tener que buscar billete de avión que deben sufragar además nuestros clientes. Y no es por nosotros, por los profesionales, es por lo que representamos. Representamos a víctimas de un grave delito de terrorismo que merecen todo el respeto. Por tanto, expreso esta amarga queja y no tengo nada más que decir. Muchas gracias.